Esta semana terminamos con la trilogía sobre Clunia. Después de hablar del Foro Romano y de los famosos mosaicos, hoy acabamos en el Teatro Romano. En el siglo II se convirtió en anfiteatro y se empezaron a hacer espectáculos de fieras y gladiadores. Nos trasladamos a Roa de Duero para conocer de primera mano a uno de los personajes más ilustres de la zona, el Chuletilla, hijo del que fuera uno de los símbolos de la localidad, el Chuleta. Venía en su bicicleta desde 30 kilómetros a ver a mi madre, con el cepillito se cepillaba y cuando bajaba la bici pues entraba en Roa pues como un pincel. Si gustan, aquí comienza nuestra tierra. Nuestra tierra hoy viene al Balcón de Enduero. Joaquín, o más conocido por el Chuletilla, ¿no? Hola. ¿Qué tal? El Chuletilla porque no llegó a tanto como mi padre, lógicamente. Gracias por recibirnos en tu casa, aquí en Roa. Muchas gracias. Gracias a vosotros por esta visita tan amable y tan cordial. Quiero conocer la vida del Chuleta. El Chuleta era un hombre muy conocido en toda la zona de la Ribera, ¿no? Sí. Era tu padre. ¿Quién era el Chuleta? El Chuleta era un tío muy especial, lógicamente. Tenía un don natural, tenía mucho don de gentes y tenía una cordialidad con la gente fuera de lo común. Era una persona muy espontánea, muy natural, muy cariñosa. Y lo del Chuleta pues viene porque también era un poco romántico. Y me acuerdo Decía yo, no sé si me lo vas a contar, pero yo me lo sé. ¿Seguro? Decían que venía aquí a Roa, que él no era de aquí, y venía hecho un pincelito. Eso es. Y entonces la gente decía, ay, mira qué Chuleta, Chuleta, no por la comida, No por la comida. sino porque era un chulo. Venía en su bicicleta desde 30 kilómetros a ver a mi madre, con las pincitas para el barro, con la corbatita. Entonces en Burgos era el pañuelo, aparte de Valladolid, era la corbatita estrechita. Y venía en su bicicleta con el cepillito, se cepillaba y cuando bajaba la bici pues entraba en Roa pues como un pincel. Y de ahí vino, ya sabes que en los pueblos el apodo tiene que marcar. Y entonces, ¿y este qué? Pues el Chuleta, y con el Chuleta se quedó. Y casó de ahí viene. ¿Casó con su madre? Y se casó con Pilar, Pilar Aladro, que tenía hostelería de toda la puta... Puedes decirlo, no pasa nada. De toda la vida. Tenía hostelería de toda la vida y cine. Y entonces cine? de ahí fue cuando, claro, se enamoró de mi padre y empezaron la andadura ahí en el bar de mi abuelo, en la familia patriarcal. De ahí es donde os viene la rama de la hostelería. Ahí es donde nos viene la rama de la hostelería. Entonces, estando allí, pues vino una persona de Burgos, el propietario del bar Valdeajos. El Valdeajos. Y le vio pues un tío muy hábil, que sabía detrás de lo que se andaba. Y dijo, oye Chuleta, ¿por qué no te vienes conmigo para Burgos? Vas a currar bien, dice, pero vas a ganar bien. Y empezaba a las 4 de la mañana haciendo churros y acababa a las 10 de la noche. El problema era que arrancó a mi madre de su pueblo, de su tierra, se llevó allí a 4 hijos, el quinto todavía no había nacido, no hay quinto que está malo. ahí en Orense. Está en Orense, que cuando se casó con la gallega, le dijo a mi padre, hijo, lo que siento es que no voy a ver a los nietos. Y eso, padre, dice, porque te veo en Galicia asando lechazos, que es lo que sabes hacer. Yo, ¿pero qué me estás contando? 3 años duros, efectivamente. En Orense está, que ese es el pequeño. Entonces estamos 4 en Burgos, y mi madre, pues, le gustaba mucho el cine, y al salir del cine, pues iba al ver a Valdeajos, pero siempre lloraba. Siempre lloraba. ¿A la avenida? Se acordaba de su Roa, de su madre, de sus hermanas, de su ambiente, de su bar, y estaba pues muy tristona. Hasta tal punto que siempre, en Capitanía, un cuartel que había cerca de la calle Burgense, que era donde vivíamos, debe haber por ahí un cuartel o algo, porque eso lo iba a mi madre, y tocaban el silencio por la noche con la canción de Pequeña Flor. Yo arranqué del jardín del amor y una pequeña... Y mi madre lloraba desconsoladamente, lloraba y dice, que vámonos. Hasta tal punto que se iba al coche de línea, a la estación de Luis, para ver a la gente de su tierra, de nostalgia, de angustia. Y tuvo la suerte de que un tío mío, Joaquín Aladro, mi padrino, tocayo mío, se fue del bar que tenía pequeñito en la iglesia a trabajar a Banesto. Y cuando dejó el bar, dijo, mi madre, esta es la mía. Luis, Chuleta, vámonos para allá. Y ahí empezó su andadura en el bar con una planchita. Anécdotas bonitas porque estaba el bar metido en la iglesia, que lógicamente patrimonio ya tira al bar.
Yo recuerdo que nos mandaba a los 3 hermanos, a Carlos, a mí, a Eduardo, cuando acababa la misa mayor. Oye, cuando diga el cura amén, me lo decís rápidamente. Dice, pero padre, los 3, todos los domingos, todos los sábados, los 3 tenemos que venir a decirte que venga uno. ¿Qué he dicho que los 3? Claro, íbamos los 3 pequeñitos. Papá, que ya ha dicho amén. Entonces, ¿qué hacía? Quemaba unas gambas con un poquito de sal, un poquito de limón. Las cabezas, claro, porque si no, no iba... Entonces salía por la chimenea, el humillo a gambas, el olorcillo irresistible, y se vendía 20 kilos de gambas a la plancha en un vermú en aquellos entonces, en una planchita. Qué grande. Hay que tener salero y gracia. Y por la noche las almejas a la marinera, un detalle que no se me olvida nunca, las cáscaras de las cenas, abría a las 9 de la mañana y para que el vermú pareciera que ya había vermú y había habido ambiente, antes sabéis que por las barras en los bares se echaba serrín. Sí, porque ya está el ladrillo prohibido. empapaba la grasa, no se quitaba, la lluvia, entonces se echaba serrín. Doblábamos una servilleta, las tirábamos y las almejas, que las guardaba en una caja, las cáscaras, las tiraba por el suelo de la barra, 4 cáscaras de gambas y ya parecía que había estado el tío ahí. Claro, entraba la gente, pisaba almejas, automáticamente, chuleta, una de almejas, chuleta, una de gambas. Era un estilillo. Bueno, pues ahora vamos a conocer tu vida, pero en la bodega. ¿Nos invitas? Perfecto, perfecto, bajamos para abajo. Vamos para allá. Muy bien. Mari Carmen, hace unas semanas estuvimos en Clunia, en nuestra tierra, y hoy volvemos porque hoy queremos hablar de esta joya en la que nos encontramos, que es el teatro, ¿no? Cuéntame muchas cosas sobre este teatro de Clunia. Es un teatro muy espectacular. Vamos a empezar un poquito por la historia. Es un teatro de principios del siglo I, después de Cristo. Se dice que es un teatro arcaico porque todo el graderío que puede estar excavado en la roca está excavado en la roca. Podemos ver toda esa zona, que es el graderío original de piedra, y luego donde hoy en día tenemos el graderío de madera, que es el que actualmente se usa, en época romana era graderío de mampostería, es decir, de obra. También estaba de obra. La cavea inma, la inferior, estaba totalmente de obra, y la media y superior, la cavea superior, era todo de piedra. Tenemos un escenario, con el muro del escenario nos llegaba a la misma altura que nosotros, es decir, como 2 o 3 pisos de altura. Acababa en un tornavoz de madera. 12, 14 metros, sí. ¿no? La gente entraba, sobre todo las clases inferiores, por una zona porticada por donde acababa todo el teatro, ¿no? Las clases más pudientes, los VIP que diríamos hoy en día, entraban por la parte de abajo. Había 2 entradas, 2 valvas laterales y una central, es decir, 2 entradas laterales y una central. El escenario, el teatro tenía más o menos un aforo de unas 9.000 localidades. Hoy en día tiene muy buen sonido, se habla desde abajo y se oye bastante bien. Desde abajo, cualquier conversación que haya arriba se oye mucho. Pero ¿qué hacían los romanos para potenciar la voz cuando aquí había 9.000 personas gritando? El escenario estaba hueco y lo tenían con vasijas de terracota y bronce llenados a diferentes niveles de agua y hacía de caja de resonancia. La voz rebotaba en el tornavoz de madera que acababa en el muro del escenario y lo dirigía hacia las partes altas de la ciudad. Es decir, se conocían muy bien lo que es todo el sistema de voz y de sonido. La infraestructura para que vengan 9.000 personas debía ser impresionante. No tenemos que olvidar que la ciudad de Clunia en su máximo apogeo llegó a tener hasta 25.000 habitantes, pero bueno, de las villas romanas también venían gente y de otras poblaciones cercanas. Casi la mitad venían a ver las obras de teatro, me estás hablando, ¿eh? Sí. Quiere decir ¿Es que mucho? Tenemos bastantes vías romanas. La principal es la de Caesar Augusta Astorga, que pasaba por Clunia, pero tenemos otras vías romanas que iban hacia Tricio, hacia la zona de La Rioja, hacia Tiermes, la zona de Soria, y además una serie de ramales con la comarca. Es decir, que todos los caminos de concentración habitualmente que nos quedan hoy en día, la gran mayoría han sido calzadas romanas, porque son las zonas que acortan más el espacio, entre las distancias entre un pueblo y otro. Son las zonas más directas, habitualmente han sido calzadas romanas. Pero en el siglo II el teatro no tenía éxito aquí. Se ve que eran un poquito brutos y no tenía éxito.
tenemos justo en el centro una piedra que nos data, que es del siglo II, por los ediles que vienen y el constructor que donó la obra, de que en el siglo II se convirtió en anfiteatro. Se quitó todo el graderío inferior, se quitó el escenario, se echó una tierra batida y se empezaron a hacer espectáculos de fieras y gladiadores. Esa piedra tiene una fuerte hendidura de haber tenido una argolla donde se ataban las fieras para hacer los espectáculos. De época romana, de época del teatro, nos queda un sótano. Justo detrás del muro del escenario nos queda un sótano con tragaluces donde seguramente se guardaba, se guardaba todo lo de la tramoya del teatro. Pero de época anfiteatro nos queda una pequeña necrópolis que salió justo detrás del sótano, una necrópolis con unos 20 y algún enterramiento, con las lajas que marcaban muy bien los enterramientos. Lo único que los esqueletos tenían posturas un poquito extrañas y roturas un poco extrañas. Se creen que seguramente ya eran del siglo IV y seguramente consecuencias de los espectáculos de fieras. Ya es época donde el cristianismo está bastante avanzado y entierran ya muy cerca de la ciudad. De ahí que estén justamente en la zona del teatro. Mari Carmen, ¿y lo que vemos hoy? Toda esta reconstrucción que se ha... Déjame que puntualice una cosa. El muro del escenario, si os fijáis, tiene una serie de agujeros. Esos agujeros era porque estaba todo forrado de mármol. No es lo que vemos hoy en día. Hoy en día vemos casi la estructura simplemente, pero hay que imaginarse este teatro forrado de mármol con sus columnas y sus respectivas estatuas en dos alturas, la belleza que podía tener. Repíteme. No, la reconstrucción, ¿no? Sí, a ver, la reconstrucción lo que se ha pretendido es mantener lo que había. Sobre todo lo que es la zona de graderío, vemos una serie de taludes que tapan el graderío tan erosionado que había en ciertas zonas, sobre todo la zona sur. Todo el graderío es evitar que se siga estropeando. Luego se han marcado muy bien los vomitorios, las escaleras, para que se sepa realmente. Hay 3 zonas accesibles hasta abajo, pero se han marcado todos los vomitorios para que se vea realmente cómo eran la estructura del teatro, ¿no? También por una cata que se hizo buscando las alcantarillas del teatro, se sabía que donde estamos ahora, la pasarela donde se está, delimita el teatro. Esta pasarela es la que da fin al teatro, porque esa cata, buscando las alcantarillas, lo que nos ha dado es unos basamentos donde se sujetaban las columnas y donde acababa el teatro en un pórtico, en una zona porticada, Las alcantarillas del teatro es algo muy fundamental, porque un teatro al aire libre que no se inunde necesita mucha ingeniería. Las alcantarillas superiores no se han encontrado, pero las alcantarillas del teatro sí. Tenemos una serie de canalizaciones que van a una arqueta que está justo delante del muro del escenario. Esa arqueta justo debajo tenemos una alcantarilla como de 1,10 m, 1,20 m, toda abovedada de piedra, que sigue en funcionamiento. Hoy en día, con materiales modernos, con tubos de PVC, se ha recogido el agua por el mismo sitio que lo recogían los romanos y lo han dirigido al mismo sitio que lo dirigían los romanos, a esa alcantarilla central. Donde acaba todo el graderío de piedra, ahí estaba cerrado y había una alcantarilla que, si os fijáis, detrás de la escalera hay como una puerta. Esa puerta servía para revisar que esa alcantarilla no se atascase y que no diese problemas a la estructura del teatro. Es decir, que la ingeniería romana nos demuestra el buen hacer y que se nos ha conservado un teatro hasta hoy en día, el siglo XXI. Pues Mari Carmen, muchísimas gracias por habernos explicado también la historia de este teatro tan bonito de Clunia, y que se siga abriendo el telón. Esperemos que sí. Este año se han reiniciado los espectáculos al aire libre y esperemos que no los abandone. Pues muchas gracias. De nada.
este es un a mi manera, pero yo esta bodega no la hice yo, ni la hice a mi manera. Estamos en una bodega... La hicieron, creo que los baceos del parque temático de Eduardo a su manera, picando. Picando, no tocando los saxofón, picando. Estamos en una bodega del siglo XVI, una de las primeras, ¿no? ¿Cuál es la historia de las bodegas en Roa? La historia de las bodegas en Roa, pues es muy antigua, lógicamente, y muy compleja, porque cada viticultor procuraba tener su cántara de vino, su vino, en su cuba, para el gasto del año. Te cuenta que antes, por ejemplo, iban a segar. Iban andando, lógicamente. Entonces, no es decir, me llevan en coche a trabajar. Voy a la oficina, salgo y me tomo el cafecito. No, iban cuando no había sol. Se ponían cuando salía el sol. Claro, el vino era fundamental. Le mezclaban con un poquito de agua, llevaban la gazapán, porque de repente sale el sol, te ves todo lo que hay que segar, con la cuadrilla en fila, lo que os decía, que no vale estar de fila, me voy a tomar un café, no, que no te vas a tomar un café, que vamos en fila, con el ocino, al tajo, 7 tíos. Si te quedas un poco atrás, no vale. Pues tío, mañana no vienes. Entonces, ¿qué hacían? Ese vino lo llevaban en garrafones, lo llevaban en botijos, procuraban que estuviera fresco, envuelto en sacos, para darle. Entonces, todas las familias se procuraban tener su cántara de vino. Concretamente aquí, creo que había 17 familias con 17 cubas distintas. Claro, luego venían de trabajar, bajaban a su bodeguita, se subían arriba los contadores que llamaban, se partían su arenque, su trozo de pan, su cacho tocino, conversaban, hablaban, y así continuamente. Roa, lógicamente, tiene muchas bodegas, muchísimas, está todo entero comunicado. Es un entramado de bodegas una a una, ¿no? Una a una entramado. Todas conectan entre sí. Se conectan entre sí. Todas tienden hacia el Duero, lógicamente, porque era un recurso de pasadizos y de naves para procurarse el agua, porque Roa estaba amurallado, con 7 puertas. Entonces era como una fortaleza, quedan pocos restos, pero les hay. Entonces ahí iban a... Entonces veréis que hay muchas zarceras grandes. Zarceras, el otro día un señor de 92 años me dijo, oye Joaquín, ¿por qué dices zarcera? ¿De qué te suena a ti eso de zarcera? ¿Con qué conocimiento de causa llamas zarcera a una ventilación que sale aquí? Porque gatera se puede meter un gato. Ventilación para que oxigene la bodega. Dije, pero zarcera... Claro, y me dijo, que veréis en los pueblos donde hay bodegas subterráneas, que coronan con una especie de montículo de piedra con agujeritos. Bueno, pues ahí siempre, como estaba en el campo, salía una zarza. Salía la zarza, tapaba el agujero de ventilación y tenían que ir a podar la zarza para que siguiera ventilando. De ahí viene zarcera. Entonces bajaban con el ganado, bajaban en caravanas de ganado, respiraba mucho el ganado y de ahí era mucha potencia humana y animal lo que había para traer el agua. Y luego ya pues hicieron la bodega, las bodegas para tener su cuba, tener su abastecimiento, lo pisaban aquí, lo hacían aquí y para todo el año, de año en año. Y tú has querido recuperarlo, ¿no? Lo he recuperado, sí, tenía yo... Muchísimo trabajo. Sí, pero tenía 24 años. Tenía 24 años y una ilusión... ¿Ya era chuletilla? Terrible. Sí, era chuletilla, yo creo que no tenía ni el palo de la chuletilla, pero bueno, la ilusión sí. Entonces, yo sabía que esta bodega estaba cenagada totalmente. Me acuerdo que empecé la escalera cuando hubo una huelga general, no sé cuándo, la primera que hubo. Ese día, pues, que prácticamente paró España, empecé yo a hacer una zarcera que había en la cocina, que estaba cenagada, que lo tapó para hacer una habitación. Ese día, ¿cuál fue mi ilusión? Pues ver que estaban los peldaños de las escaleras. Entonces, al descubrir peldaño a peldaño, te animas a decir, a ver qué hay, a ver qué sigue, si no ves nada. Y luego ya las personas mayores que pasaban por el Paseo de Espolón, pues prácticamente me la describieron. Lo que pasa que, claro, cuando se arrancaron las cepas, cuando las bodegas cayeron en depresión, tener una bodega era un peligro porque se hundía la casa, se hundía la bodega. Entonces, la gente, ¿qué hacía? Por las zarceras, tiraba todos los escombros cuando se hacían casas y los retacaban, con el fin de que si se hundía, claro, no fueran para abajo. Una equivocación, lógicamente, porque lo que tiene bueno una bodega limpia es que puedes ver si hay una fuga y inmediatamente solucionarlo. Entonces, claro, todo esto que veis aquí estaba totalmente acenagado. Sacamos 120 camiones de 12 metros cúbicos. Claro, venían constructores, pero como no sabían
Lo que había. Lo que había, si estaba falso, si se podía hundir, si iba, como no lo sabían, dice, esto es mejor que entre 3 o 4, lo vayáis haciendo poquito a poco, vayáis reforzando y vais viendo lo que hay. Y así durante 5 inviernos, pues fue cuando la rescatamos y la limpiamos entera. Pues desde aquí te damos la enhorabuena porque has hecho de nuevo historia en nuestra tierra. Le has dado a nuestra tierra lo que ella nos da, ¿no? Así Efectivamente. Bueno, cielo, hace muchos años que rescatamos esta bodega. Te llamas María del Mar. No hay mar, pero hay Duero. Por Portugal también pasa el Duero. Estas aguas llegan hasta allí. Y como eres María del Mar, pues también María relaciona un poquito esta canción. Va para ti, cielo, con todo el cariño del mundo. Y en la noche de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, cruzando por el río, se oye un suspiro, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría, es la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de viño verde y calor, y entre palmas y fandango se oye este canto, le destrozó el corazón. Y en la playa de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa. Desde Ayamonte hasta el Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo, donde canta con tristeza, con esos ojos cerrados, con un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Es la guitarra de tu niña de juguete, por eso suena así. Fado, porque me faltan tus ojos, fado porque me falta tu boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra. Y la semana que viene viviremos uno de los ritos más realizados por nuestros antepasados durante años, la matanza tradicional. Nos unimos a una familia de la Arlanza para realizar la matanza paso a paso. La semana que viene, en nuestra tierra.